Continuamos en la mañana del 11, nos separan 42 minutitos de las 10 de la mañana. Y bueno, ya les decíamos, vamos a estar hablando de una jornada muy especial que está vinculada con el turismo, pero que a su vez viene de la mano de la red de empresas inclusivas, que eso es muy bueno. Hemos estado charlando de ese tema en varias oportunidades, hay caras conocidas que me acompañan hoy. Arrancamos por Fernando Carota, él es codirector ejecutivo de la red de empresas inclusivas. Y bueno, ya hemos tenido el placer de tenerlo varias veces en la mañana del 11. Y por otra parte, hacemos cambio juez, porque yo recién anunciaba, antes de irnos a la tanda, anunciaba a Edgar Silveira, director del Departamento de Turismo, pero mandó una muy buena representación, Edgar, y nos acompaña Javinson Acosta, asesor de turismo de la Intendencia Departamental de Maldonado. Bienvenido también. Muchas gracias y buen día. Buenos días. Bueno, vamos a arrancar primero. A ver, ¿cómo trabaja esta red de empresas inclusivas y cómo llega a vincularse en esta jornada de turismo que se viene ahora para el jueves? Ok, bueno, buen día, gracias por la invitación. Ya como decís, soy amigo de la casa, así que bueno, tenemos un embajador de lujo en representación de la Intendencia. Y un saludo especial para la fotógrafa que está. Hoy tenemos fotógrafa especial. Hoy tenemos, sí, hoy nos dividimos los roles, pero tenemos la otra codirectora ejecutiva de la red, que es Leticia Viva, que nos está acompañando detrás de cámaras. Amiga de la casa también. Sin duda, hemos tenido varias apariciones hablando sobre lo que es la red y algunas de las iniciativas. Particularmente esta red en Uruguay surgió en el año 2021 y nuclea hoy a más de 30 empresas, la mayoría de ellas privadas, pero también hay públicas, que tienen un fuerte compromiso con el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Esta no es una iniciativa aislada ni es una iniciativa país, sino que es una iniciativa que promueve la OIT en 40 países desde el año 2016, en Uruguay desde 2021, y que tiene como propósito, digamos, mejorar o cambiar las condiciones de empleabilidad específicamente de ese segmento de población, de las personas con discapacidad. Por tanto, desde ese lugar estamos trabajando. Tenemos hoy más de 14 iniciativas o proyectos en concurrencia, digamos, y particularmente que nos convocan la mañana de hoy junto con la gente de la Intendencia de Maldonado es lo que tiene que ver con el Congreso de Turismo Accesible, que está impulsado por el Nodo. El Nodo es un espacio, el Nodo de Turismo Accesible, que fundamos un año después, en el 2022, a partir de la incorporación de varios hoteles que se incorporaron a la red y que entendíamos que deberíamos trabajar desde el tema de la accesibilidad turística, por dos lugares. Por un lado, para seguir promoviendo el empleo. El sector de turismo tiene un fuerte rezago en lo que tiene que ver con la empleabilidad específicamente de esa población, pero por otro lado para ayudar a la política pública, y cuando digo política pública me refiero no solamente al gobierno central, sino también a los departamentales, en el sentido de lograr que Uruguay comience a verse como un destino accesible y amigable para las personas con discapacidad fuera de fronteras. Entonces dentro de eso organizamos una primera edición del Congreso que se hizo en Canelones hace ya 2 años, en el marco de Mercociudades, y ahora vamos por la segunda edición, a la cual le incorporamos una feria de destinos turísticos accesibles. Sobre todo eso seguramente vamos a estar conversando, pero el titular sería ese. No, está muy bueno porque Maldonado, a su vez, digo, es un departamento que tiene un compromiso muy importante con el tema de la accesibilidad y uno lo ve, digo, simple yendo a hacer alguna compra, por ejemplo, y se encuentra, hay varios locales de Maldonado que cuentan o que brindan trabajo a personas con discapacidad. Y eso me parece que ya está dejando de ser algo raro, ¿no? Ya es como que se está haciendo cada vez más común y eso está bueno. Ahora, si eso lo vinculamos al turismo, me parece doblemente bueno, porque no solamente vender nuestro destino como un destino accesible, y ahí voy con Javinson, sino también otorgar empleo a las personas con discapacidad dentro de lo que es el marco turístico. Tal cual. Hay un elemento que siempre es básico que la gente reconozca en este sentido, que es el turismo hoy es un derecho humano. Por lo tanto, como derecho humano que eso es ya reconocido a través de las normativas nacionales, es necesario ahora ejercerlo. Entonces, digo, muchas veces nosotros nos olvidamos que no todas las personas con distintas condiciones tienen la misma posibilidad, digamos, de acceder a ese ejercicio puntualmente, ¿no? A mí como asesor dentro de lo que es la Dirección de Turismo, ahora Departamentos de Turismo, nos toca muchas veces estar respaldando, digamos, el ejercicio de la norma. Hacemos una asesoría técnica que muchas veces tiene que ser proyectada a largo plazo. A veces uno toma acciones de mediano plazo como son los periodos de gobierno, ¿no? Digo que esto uno lo tiene muy claro, que de repente en tal periodo, con tal presupuesto se hacen determinadas acciones concretas, pero el ejercicio de alcanzar ese derecho humano como tal
es de largo plazo, Claro. en definitiva. Tiene ¿no? que perdurar. Tiene que perdurar y tiene que trascender a cualquier gobierno y a cualquier gestión, Claro. en definitiva, y sobre todo a cualquier época. Nosotros estamos muy enamorados en este momento de lo que son tecnologías digitales, pero también están las otras tecnologías de aplicación que tienen que ver con dispositivos que a veces uno ya lo normalizó. Uno habla, por ejemplo, de las rampas como el gran éxito. Claro. Bueno, ahora que ya sabemos que las rampas son para un tipo de discapacidad puntual, hay que trabajar sobre otras discapacidades que están un poco rezagadas de pronto, ¿no? Claro, que no es la única discapacidad. Que no es la única para nada. No lo asocia de Exacto. repente con la discapacidad motriz, pero no es la única. Exacto. Y hay que atender todas esas necesidades. Pero vuelvo a lo mismo, digo, hacia un lado o hacia el otro, ofreciendo, vendiendo ese turismo y también otorgando servicios, porque también, digo, la persona con discapacidad tiene que vivir, merece una vida digna, por lo tanto merece un trabajo digno también. Y hay muchas empresas en Maldonado que se están involucrando con esto. Totalmente, yo creo que aquí hay un tema de política pública clara, digo, a nivel del gobierno central, pero también del departamental. Es decir, creo que en esta administración venía de antes, pero creo que en esta administración claramente un mensaje bien contundente cuando asumió la nueva administración, es decir, vamos a trabajar en esto, seguramente articulen otras áreas que no sea solamente turismo, sino desarrollo social u otras, pero claramente Maldonado tiene tal vez alguna particularidad que la pone en una situación mejor del punto de vista del empleo, es decir, tienen menos personas con discapacidad en el departamento, es uno de los que tiene menos personas con discapacidad según el último censo. Y también creo que desde el punto de vista del turismo tiene un desafío importante, que es Montevideo, Canelones y Maldonado son los 3 departamentos que hacen punta en cuanto al tema turístico en Uruguay. Entonces creo que ahí tenemos un desafío interesante. Y este tipo de diálogos que se están dando creo que son muy genuinos y son muy válidos en el sentido de lo que bien decías vos, es decir, de construir una política que permanezca en el tiempo. Yo creo que acá en la medida en la cual haya un plan rector que permanezca en el tiempo, claramente este objetivo o los 2 objetivos que persigue el nodo se van a conseguir. Así que nada, felices de poder articular. Nosotros siempre decimos el sector privado puede hacer mucho, pero claramente cuando hay un contexto que lo da no solamente el marco normativo, sino la intención pública, que creo que acá está demostrada a nivel de territorio de Maldonado. También desde el punto de vista del Ministerio, el Ministerio está trabajando, digamos, desde 2 lugares. Creo que el ministro Menoni fue muy claro cuando asumió en el tema de poner en el discurso un concepto que es el tema del turismo social, que tiene que ver un poco con lo que decías vos, que es la perspectiva de derechos y el acceso de las personas con discapacidad y de otros colectivos que generalmente han sido vulnerados a tener el goce, el usufructo, digamos, lo mismo que tenemos nosotros. Es decir, me parece que por ahí va. Entonces, creo que el tema de turismo social es un punto y el otro punto es, bueno, el tema de turismo social del punto de vista de lo interno y después el punto de decir cómo convencemos al turista extranjero para que empiece a ver, como ve en otros países, que Uruguay es un destino turístico amigable. Y eso se hace claramente, como bien decías, con políticas de largo plazo y que logren sostenerse. Así que en ese camino estamos trabajando. Yo creo que el nodo ha tenido un nuevo impulso a partir de este año, a partir de la incorporación de otros actores. El nodo como ámbito, digamos, si bien depende de la red, tiene cierta autonomía funcional. Se comenzó generando con la incorporación de 2 hoteles. Allí Walter Rivero, que es el gerente general de Aloft Montevideo Hotel, fue el primer hotel que se sumó, es quien lideró el proyecto, que luego dio lugar al nodo, pero en el nodo hay gobiernos departamentales, hay un representante de la Organización de Estados Americanos, gente del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, es decir, hay una congregación de actores diversos con diferentes miradas y diferentes trayectos, todos trabajando, bueno, la incorporación, creo que hay una señal muy clara, la incorporación de la propia viceministra de Turismo, Ana Caram, como integrante del nodo a partir de una decisión política del Ministerio. Creo que no solamente fortalece al nodo, sino que también habla de una cuestión de decir, bueno, vamos a trabajar en esto todos los actores juntos. Y la verdad que creo que es una medida muy positiva que obviamente celebramos, ¿no? Que estamos hablando hoy de Maldonado, pero en realidad, digo, a nivel país se vienen sumando, hablamos de los departamentos como decías tú, Canelones, Montevideo, Maldonado, pero en realidad el resto de los países, de los departamentos, pienso por ejemplo en lo que tiene que ver con el turismo termal. Totalmente. Digo, también tocar otros departamentos, digo, ¿cómo están trabajando desde el nodo en eso? Mirá, la idea es, a partir obviamente de los cambios de gestión, que tuvimos cambios de gobiernos departamentales, conlleva que obviamente a veces haya cambios de equipos y eso depende mucho de la continuidad. Eso lentece un poco A veces sí, trabajos. Maldonado ha ido más rápido, otros obviamente se tomaron otros tiempos y claramente hay que poner en el foco esto. A veces la problemática social o económica o la realidad departamental no permite que la agenda se ponga en este tema, por lo menos como prioridad. En otros lugares sí, porque tienen la agenda más resuelta, como el caso de este departamento, entonces podemos trabajar
más afinadamente. Lo cierto es que de alguna manera el puente está tendido como para que desde el nodo podamos trabajar en esto. Hay varios proyectos, vamos a estar anunciando dentro de lo que es el Congreso el próximo jueves, un concurso nacional de fotografía que se va a hacer seguramente con el apoyo del Ministerio de Turismo, que tiene como fin o como objetivo poder mostrar los lugares accesibles que hoy están, los destinos turísticos que tenemos dentro del país que son accesibles. ¿Por qué? Y bueno, porque hay mucho construido. Es decir, yo creo que no tenemos, lo dijimos siempre, el afán refundacional de decir venimos a hacer, acá hay cosas que están hechas y me parece que hay que construir desde lo hecho. Con ese foco es que en el Congreso lo que estamos mostrando es lo que hay hasta ahora. Es decir, vamos a empezar a construir, seguramente el año que viene la perspectiva del Congreso sea otra. Y tengamos mucho más extranjero, mucho más perspectiva de expertos internacionales. Pero lo que nos interesaba mostrar ahora era en concatenación, gobiernos departamentales, cámaras turísticas, buró, otros actores, inclusive las propias organizaciones de personas con discapacidad, que en este tipo de estrategias y de definición de políticas son fundamentales. Sí, ahí va mi próxima pregunta también, ¿no? Digo, porque en las estructuras a veces pensamos, digo, ¿por qué no se consulta a la persona que realmente es la que lo siente o lo vive, que seguramente va a tener una visión muy distante a la que podamos tener nosotros? Está bueno que sea incluida y me imagino que también para lo que es la estructura, ¿no? Ahí tengo para aportar algo que es bien valioso. Nosotros tenemos, por un lado, lo que son los estándares internacionales, ¿no? Ya hay manuales escritos de todo lo que es cómo ejecutar algunas acciones. Hay mucha cantidad, podríamos decir. Que de hecho dentro de los paneles que vamos a tener el 11 hay uno dedicado a eso. Por otro lado, tengo la total satisfacción de haber transitado con algunas experiencias que tienen que ver con propuestas de comunicación con impresión 3D, para que te hagas una idea. Por ejemplo, Garzón tiene la estación de AFE en este momento remodelada, o sea, está recuperada, ese es el término. Y dentro de ese lugar nosotros hemos colocado junto con una primera expresión que pudimos generar en el faro de José Ignacio, maquetas 3D con impresión 3D. De tal manera que una persona, por ejemplo, ciega, tenga la posibilidad de comprender de qué se trata el faro. Son grandes escalas a baja escala, de tal manera que queda a la mano, ¿sí? Literalmente a la mano. Estas maquetas tienen además impresión braille. Lo que no podemos colocar por una cuestión de espacio se puede acceder a través de un QR, y de alguna manera es una forma de comunicación novedosa por el tipo de tecnología que hoy lo permite hacer de modo rápido, relativamente rápido, y se puede trasladar además. Entonces, nosotros cuando hicimos este proceso lo que nos aseguramos fue justamente de ser validados por el colectivo ciego. Claro. Todo lo que ustedes vayan a ver allí, tanto en la estación de AFE, como en el faro de José Ignacio, tiene validación de colectivo ciego. Y eso es lo que a nosotros nos da la tranquilidad también de haber hecho de acuerdo a estándares internacionales, pero además de ser validado por las personas que son, en principio, los grandes protagonistas. Quiero decir con esto, la accesibilidad no se agota en lo que decíamos antes, ¿no? En el medio físico, sino que hay comunicación puntual que tiene que ser vivida también. Porque a veces va más allá de la voluntad. Es que va más allá de la voluntad. De repente, digo, desde una oficina uno puede tener mucha voluntad, pero realmente la persona que lo vive es la que te dice sí o no. Digo, uno hace una rampa que piensa que está bien, pasa a una silla y dice la inclinación no es la correcta. Pero te agrego. Y no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de falta de conocimiento. Imagina que está bien. Imaginemos que todas las rampas ahora de Punta del Este, de Maldonado, de los distintos municipios, está bien. ¿Y después qué? Hay una necesidad luego de acceder a lo que yo voy, a la ciudad, a la urbanidad, que son básicamente los comercios, un poco lo que decía Fernando recién, ¿no? Bueno, que los locales, por ejemplo, que estén, imaginemos que todos los locales también estén, al medio físico estén correctos, ¿sí? Cumplimos todas las normas. Y la atención, y la comunicación, y si manejo lengua de señas, y si no tengo la lengua de señas suficiente como para poder interactuar contigo. Por ejemplo, la gente en general no maneja que nosotros tenemos dos lenguas naturales. Una es la lengua en español, podríamos decir, y la otra es la lengua de señas uruguaya.
no lo manejamos. No lo manejamos. Entonces digo, hay mucho por trabajar, que una vez que hayamos conquistado lo que tiene que ver el medio físico con accesibilidad, vamos a tener que seguir trabajando en ese sentido. Por eso lo menciono en este sentido, de decir, Claro, bueno, a es ver, inagotable. es inagotable. Tal cual. Absolutamente. Ah, bueno, pero es como muy esperanzador, ¿no, Fernando? Que, No. que desde lo público, digamos, se tenga en cuenta, se tenga esa mirada hacia adelante y no se quede en la cortita. Es muy esperanzador. Totalmente, porque además sale un poco de lo tradicional, es decir, hablamos y está claro, en el verano uno piensa en la playa y demás, pero el turismo todo el año, es Sí, decir, claro. Maldonado es muy reconocido por eso. En los Entonces, locales. uno sale, y claro, terminás, o sea, el tema de la silla de ruedas es perfecto, el tema de la silla anfibia, el tema del disfrute de la playa, pero ¿qué pasa el resto del año? Cuando empezás a generar experiencias, pues la gente cuando viene, tanto el turismo interno como el que viene del exterior, lo que busca son experiencias. Y esas experiencias, en la medida en la cual son amigables, terminan, a ver, acá hay datos que no son nuestros, que tienen que ver con el tema del OMT. La persona con discapacidad que viene, que viaja, habitualmente permanece más días en promedio que el resto del turista, gasta más también, habitualmente viene acompañado. Entonces, cuando tenemos un núcleo todavía empresarial duro, que claramente lo hay, porque claramente vos decís, bueno, yo tengo que invertir en mi establecimiento y cuál es el retorno que voy a tener en esto, y es lógico que se plantee así, más allá de la perspectiva de derechos y el tema social, pero claramente desde el punto de vista de los números te demuestra de que hay contingentes, a ver, Noruega, Japón, que son los dos que creo que hoy a nivel de accesibilidad son ejemplo en el mundo. Uno ve experiencia de turismo accesible en los fiordos noruegos. Entonces, digo, realmente hay que ponerse en ese lugar y decir cómo llegamos a esto. Pero claramente después decir cómo cautivar, porque vos hablas del turismo social que es, bueno, es en definitiva el acceso a aquellos colectivos que han estado privados o que han sido de alguna manera discriminados en esto. Perfecto, eso a nivel de turismo interno. ¿Cómo consensuás para que te venga el turismo extranjero? Y yo creo que acá la microsegmentación es básica. Vos tenés, por ponerte solamente un ejemplo, un contingente. ¿Sabés cuántos veteranos de guerra hay en Estados Unidos? No. 19 millones. De esos 19 millones, 5 millones tienen discapacidad. Cada uno de ellos percibe en promedio una pensión mensual de unos 5 o 6 mil dólares. Por tanto, posibilidades de viajar tienen. No estamos pensando en llegar a todo el mundo, estamos pensando en algo más cerca. Pero claramente, si vos delineás una política que te lleve a conquistar determinados mercados, obviamente la región, sí, Brasil, obviamente Argentina, obviamente Chile, lo que siempre hacemos y convencemos, y que además está demostrado que el turismo en Uruguay viene principalmente de esos lados, pero en el tema de accesibilidad turística, si tenés esto que vos estás contando y algunas otras cosas más, y en definitiva haces la experiencia enriquecedora, vas a lograr que mucha gente pueda venir, y eso claramente contribuye a aumentar el gasto, ¿no? ¿Cómo logramos también que el turismo, que el extranjero, cuando nos busque, porque hoy nos buscamos en cualquier plataforma, Uruguay aparezca ahí como un turismo accesible? Sí, aparte hay hoy una clara necesidad de lo que es comunicación de los destinos, y los destinos no pueden seguir promocionándose con lo mismo de siempre, ¿no? Digo, la necesidad de renovación es fundamental, la innovación en territorio es fundamental. Hoy todo el mundo te ve, literalmente, ¿no? Y es muy rápido colocar o reposicionar, digamos, lo que son destinos cuando están por lo menos los procesos iniciados de alguna manera, ¿no? Un caso clásico tiende a ser lo que decíamos recién, ¿no? La playa, ¿no? La playa, digo, ya está salvada, la playa sale el sol, llega el verano, ya está pronto. El resto del año los servicios no tienen que ver con la playa. Totalmente. La playa sí, obviamente, es el gran flujo de gente que viene en ese momento, pero a la noche, por ejemplo, lo que son los servicios gastronómicos, necesitan mucho más, ¿sí? Nosotros ahora mismo estamos en una etapa inicial de un desarrollo de 2 programas, que uno tiene que ver con el turismo sin gluten, denominado así internamente para lo que es nuestro trabajo, y un turismo amigable con la diabetes, y tenemos ahí 2 grandes componentes que tienen que ver con lo gastronómico. Claro. Y uno diría, bueno, en realidad, a través de los menús, por ejemplo, de algunos procesos de elaboración de alimentos, podremos llegar a tener la captación de estos públicos. Sin embargo, no se agota en eso. Vuelvo a la playa. Una persona con diabetes que tiene un episodio propio de la condición que vive, en la playa es difícil de reconocer, a diferencia de un golpe de calor, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo a los guardavidas, por ejemplo, los entreno pensando en la empleabilidad mejorada, profesionalizada? Lo capacito para que atienda un episodio
por ejemplo, de un niño que está sufriendo un episodio puntualmente de su condición. Sería una buena medida, Sí. es lo que estamos haciendo. ¿Hay recursos? Hay recursos, comenzamos con una capacitación que la dimos ahora en noviembre pasado, se descubren cosas y sobre todo se enfoca la atención. No es solamente, uno a veces tiene en el imaginario, de modo casi irónico, que el guardavidas, por ejemplo, es el que está en la caseta mirando qué es lo que pasa en el agua. Hacen mucho más Sí, que no, eso. hace mucho más que eso. El Claro. guardavidas, Y lo asocia solamente a la playa, cuando en realidad hay trabajo de piscina, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? claro. La gente eso en general no lo domina. ¿no? bueno, Estoy de hecho, pensando digo, en los esas cosas. guardavidas han atendido inclusive, recuerdo no sé si fue el año pasado, un accidente, una persona fuera de la playa y recurrieron al guardavidas porque fue el primero que hizo RCP. Hace unos días pasó también acá en la Parada 1. Digo, va mucho más allá de eso. Ahora, me preocupa el tema de recursos, porque también, digo, a veces va más allá, vuelvo a lo mismo, de la voluntad. Quizás desde un departamento, en este caso de turismo, puede estar la voluntad, pero no están los recursos para llevarlo adelante. Recursos económicos, te digo, no recursos humanos. Yo creo que hay una necesidad de apelar a la creatividad también. A veces nosotros nos enfocamos demasiado, y estoy de acuerdo en el análisis, que necesitamos dinero. Claro. Si yo tengo el dinero y no tengo las ideas, difícilmente yo voy a ponerlo en términos bien coloquiales, gastar la plata. Si yo no tengo claro para qué tengo la plata, difícilmente yo pueda provocar un bien, digamos, en lo que tiene que ver con lo social general, ¿no? Entonces, yo puedo hacer la rampa mal también, y la inversión la hice, entonces después voy a tener que volver a hacerla. Yo creo que hay una necesidad hoy día de pensar, ni que hablar, las ciudades que queremos del futuro. No pensar en el futuro solamente. Nosotros estamos incorporando elementos que antes no estaban incorporados para nada. Yo hacía para un estándar, hacía para la mayoría. Hoy yo estoy obligado a hacer para todos. Inclusive, y voy a hacer acá en este sentido un poco más pícaro, inclusive para los niños. Inclusive para los niños, que me van a exigir desde otro lugar, porque consumen de otra manera también. Ante un niño de repente no exigía. Estoy pensando unas décadas para atrás, ¿no? Claro, claro. Hoy un niño sí exige y funciona muchas veces, comparando distintas condiciones. ¿Cuál es la condición prioritaria que yo tengo que atender en mi familia, en mi grupo de amigos? Si yo me voy de baile, ¿sí? Claro, bueno, el niño muchas veces se incide en lo que es ¿no? la decisión familiar. No es lo mismo ir de turismo una familia de adultos a ir de turismo una familia con niños. Ya se piensa distinto. Correcto. ¿no? Hay una necesaria distinción entre lo que es accesibilidad e inclusión. Por eso lo menciono también, Claro. ¿no? Digo, la accesibilidad tiene que ver más con los dispositivos para solucionar cosas puntuales. La inclusión tiene más que ver con una cuestión de perspectiva, ¿sí? de puntos de vista, si se quiere. Y en ese sentido estamos todos aprendiendo a pensar. No hay uno que ya ganó, digamos, la apuesta. En esto estamos todos en juego. ¿Cómo se comprometen las empresas justamente con la inclusión? Digo, con esa empatía particular que tiene que tener ese funcionario a la hora de recibir a un turista con determinada discapacidad. Porque quizás, como dice Jamison, tienen las herramientas de la estructura, que es accesible, pero falta quizás la capacitación. Yo voy a la empatía porque digo, es como que todos tenemos que tener cierta sensibilidad con determinadas cosas, pero a veces va más allá de la sensibilidad. No sé, un niño con autismo, y a veces por más empatía que tenga, yo no sé cómo manejarme frente a esa situación. Claramente, No, digo, que eso lo necesitas no solamente hasta en el personal que atiende en establecimiento turístico, sino hasta, por en ejemplo, la en vida el funcionario misma, en todos. policial, Sí, claro. que tiene que hacer un procedimiento y que muchas veces se encuentra frente a una persona con discapacidad y tiene que saber frente a esa situación cómo generar, digamos, no solamente la empatía, sino también cómo proceder, ¿verdad? Ha habido episodios en los cuales claramente no se sabía que esa persona tenía una discapacidad, han actuado de determinada manera. ¿Por qué? Porque la capacitación es clave. Un poco lo que planteaba Jamison, y que es una gran realidad, es la gente, el turista, sea interno o venga desde el exterior, viene a buscar experiencias. Y esa experiencia tiene que ser una experiencia 360. Es decir, no es solamente el me puedo bañar en la playa. Si voy al parador, debería tener una carta en braille o de alguna manera poder acceder a una carta que me permita no estar preguntándole a otro. Si una persona tiene otro tipo de discapacidad, la movilidad, o sea, que no solamente estemos con la barrera física, sino que haya otros entornos que también sean accesibles. Y acá la capacitación del personal es clave, claramente es clave. ¿Por qué? Y bueno, porque en definitiva, de nuevo,
una mala experiencia claramente te va a llevar, como en cualquier otra cuestión, a que eso caiga, a que el turista no vuelva, pero que además de todo tampoco nos recomiende como destino. No importa si es uruguayo o es extranjero, pasa con todos. Entonces claramente ahí la capacitación es vital. Yo creo que hay un desafío interesante. Uruguay está reformulando o lanzando lo que tiene que ver con un plan de turismo social, que creo que va a ser fuerte, dependerá obviamente, vos preguntabas hoy de los recursos, de la sanción del presupuesto y demás, pero creo que en estos próximos 4 años se va a ver una impronta fuerte. Ojalá que desde ese lugar se pueda colaborar a ese aumento que ha tenido el PBI en el turismo, que si bien no llega a los guarismos que teníamos pre-pandemia, pero nos estamos acercando. Y ojalá que, como pasa en otros países, el turismo accesible sea un fuerte componente para los gobiernos departamentales y también para el gobierno nacional. Por eso yo creo que la actividad del jueves, de alguna manera, es una convocatoria a diferentes actores que tienen que ver con el turismo en un evento que es abierto a todo público, esto lo digo claramente, es gratuito, y que no está solamente dirigido a personas con discapacidad. Está dirigido no solamente a actores de turismo, sino a todos aquellos que entiendan y que les parezca oportuno conocer. Va a ser el Congreso por un lado y por otro lado una feria en la cual vamos a estar mostrando con diferentes intendencias qué es lo que está construido y que de alguna manera la gente conozca la oferta turística, que a veces lo que se complejiza es eso. Claro. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy está en la búsqueda a través de una web, a través de una plataforma, pero no logra ver en 360 grados todo lo que el país puede ofrecerle. Tal cual. Y yendo justamente a este congreso, ¿cómo podemos hacer para participar? Digo, imagino del otro lado gente de repente que quiere ir, que quiere estar, es abierto, ¿no? Es abierto, gratuito. Bueno, ¿a dónde vamos? A todo público, no solamente especialistas. Lo que sí van a ver es en el Congreso, obviamente, la mirada de diferentes actores que para nosotros son claves, donde seguramente muchas de esas experiencias que pudimos ver hoy las vamos a poder profundizar y conocer, y a partir de allí que unos aprendan de otro, porque creo que esto de nuevo es un tema de aprendizaje casi permanente entre los diferentes actores, y eso es a lo que convoca el Nodo. Así que eso va a ser el jueves 11 de diciembre, el día 10 es el Día de los Derechos Humanos, así que estamos en ese marco. Uruguay también a partir de este año celebra un mes de los derechos humanos que se lanzó hace muy poquito, que es el mes de diciembre, y por tanto en el Auditorio Antel en Montevideo, en Guatemala, esquina Paraguay, en el auditorio, allí con entrada libre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde van a poder participar no solamente del Congreso, sino también de lo que hemos dado a llamar esta primera versión de la Expo Uruguay Accesible, que va a ser una primera muestra sobre la accesibilidad que tiene el país. Así que todas y todos más que invitados. Más que invitados. Y a mí me quedó como picando el tema de José Ignacio y de Garzón, así que eso... Están invitados. Sí, ya como tomando nota para ir un día con el móvil de la mañana del 11, me encantó porque digo, está bueno para poder mostrarlo. Lo recibimos. Y claro, y hacerlo, porque una cosa es cuando lo contamos y que ya me quedó gustando, y otra cosa es ir y poder conocerlo y estar ahí, digo, palpar la situación. Así que me encantó. Yo les agradezco mucho a los tres. Del otro lado también, por habernos acompañado. Siempre es un placer, es un tema que nos encanta, pues me parece que hay que ponerlo sobre la mesa más seguido, sacar como ese tabú y hablar más de la accesibilidad, de la inclusión, de la discapacidad. Así que bueno, me encantó recibirlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, y en turismoaccesible.com.uy es donde pueden ver toda la información y anotarse para participar, y lo único que se requiere es inscripción previa. Y gracias de verdad por el espacio, un placer. Es un placer realmente. Nosotros tenemos que hacer una pausa bien cortita, luego de ella llega el deporte, lleva Gustavo Rodríguez y toda su información deportiva. No se vayan, quédense por ahí.